Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El conductor natural de este programa hoy no se encuentra con ustedes. Me han solicitado reemplazarlo. Espero hacerlo, no sé si a la altura, difícil, pero el intento, no nos vamos a quedar en el intento al menos, digo, eso se va a hacer. Y saludo entonces inmediatamente a nuestros, ¿cómo le llaman aquí todavía? Contertulios, panelistas, amigos, en definitiva. Sí, contertulio, lo mismo. Contertulios. Raúl Todo vale, Celis. todo vale. Prefiero Raúl, definitivamente en contertulio panelista, digamos, pero... Déjeme terminar de saludar y de ahí nos explayamos todo lo que quiera don Fernando cuando le haga preguntas a él. Por favor. Raúl Celis, abogado; René Lues, ex concejal de Viña del Mar; Eduardo Muñoz, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso; y Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nuestro saludo para ustedes. ¿Qué tal, don Raúl? Por favor. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que tengamos una grata conversación con estos contertulios. Eso, gracias. Se agradece. Tengo un problema con don Raúl Celis, porque a propósito cuando voy a explicarlo para que no se malentienda, entiendo que todos son señores, pero cuando fue intendente, de verdad, su estatura, y no lo digo deporte, sino que su performance me hace imposible a esta altura no dejar de llamarlo don Raúl. Así es que dicho A aquello, pesar de que yo te he pedido que no lo hagas. yo lo sé, pero me es imposible. Y se lo agradezco además por la gentileza, pero ahora ya ninguno de los que viene son don. Lo dejo claro. Al menos para el saludo. René Luis. Oye, un gusto otra vez estar acá en este queridísimo programa tan visto por nuestra gente en la región de Valparaíso. Saludos también, por supuesto, a ti, Carlitos, a Raúl, a Eduardo y a Fernando, que tendremos un muy buen programa, estoy seguro. Bien, ojalá así sea. Don Eduardo, ¿cómo está? Bien, pues, ¿y usted? Un saludo al panel, a quienes nos ven, a ti, Carlos. Eso, hasta ahí era el saludo, muy bien. Perdón, don Carlos. No, por favor. Dime Carlos, no, Fernando, hola. Bueno, lo mismo, e insistir en la valoración del término de contertulio, que es mucho más afectuoso y cercano que el de panelista, que tiene una frialdad clínica en su apelación. Pero, por favor, un gusto estar con ustedes. Quiero insistir que este es el único programa por el que corro para llegar, así que literalmente. Perdón, ese fue un mensaje especial en particular, enfocado, dirigido a uno de los contertulios. No. Fue simplemente enfatizar el valor que le doy. No fue Fernando, un palo tienes que Eduardo. abrir el tema. No fue un palo Eduardo a quien le tengo el mayor de las estimas y sé lo latero que es la pega de final de enero. Así que, por favor, como ustedes saben, solidaridad. Como ustedes saben, este programa es a contrarreloj y no es de arena precisamente. Vamos a dejar aquí todos los saludos muy cordiales para entrar de lleno al programa y a la conversación. Y como se sabe, ¿no es cierto? Primero será don Raúl Celis, luego nuestro amigo René, Eduardo y Fernando. Esta semana ha estado marcada por definiciones políticas, tragedias y debates estructurales para el país. Nuevo gabinete del presidente electo, nos vamos por allí, presentó a este grupo de autoridades con una fuerte presencia de independientes, énfasis técnico y guiños a la centro derecha. Hubo de todos, ajustes de último minuto y controversias políticas que marcaron el anuncio. La pregunta es la siguiente: ¿este gabinete asegura gobernabilidad y equilibrio político o revela un diseño más tecnocrático que político? Don Raúl. No le escuchamos porque está muteado. Ahora sí, por ahí vamos. Bien, ahora Ahí sí. Yo creo que un poco más
tiene de carácter tecnocrático que político. Pero pienso yo, Carlos, que no es un momento todavía como para juzgar o anticipar juicios respecto del futuro que pueda tener este gabinete. Están recién nombrados, hay que darles la oportunidad. Hay varios nombramientos que a mí me parecen interesantes. Eh, Al presidente yo siempre dije que había que darle la más absoluta libertad en este gabinete, que se existiera sin presiones por parte de los partidos políticos. Lo llevó bastante al extremo. Hay cosas que yo encontré bien positivas, por ejemplo, que se incorporaran a sectores eh, que tradicionalmente habrían estado en la oposición, el caso del Ministerio de Energía, el caso del Ministerio de Agricultura. Hay una variedad también entre hombres y mujeres, casi un equilibrio. Hay políticos muy avesados, ¿ah? Y otras bastante jóvenes, especialmente en el caso de las mujeres. En los ministros sectoriales hay personas que vienen de centros de estudios que debiesen manejar muy bien los temas. El problema es que estamos en política y va a ver si políticamente van a poder responder al desafío, porque el problema de los técnicos normalmente es que los códigos que tiene la política, termino con esto, los códigos que tiene la política son muy distintos. Después podemos profundizar. No hay problema. René Luez. Sí, comparto que el énfasis es más tecnocrático. Son 16 independientes de 24 ministros y 4 de aquellos son más bien de centro izquierda y los otros 4 más bien de la derecha no más extrema, que es la del partido de Kaiser, los libertarios. Entonces, claramente es un intento por expresar un Chile nuevo, un Chile distinto al que teníamos hasta hace poquito tiempo atrás, y creo que ese es un esfuerzo que es interesante. Ahora, como es tecnocrático, es muy bueno que haya partido antes, o sea, que además, en medio de una crisis, de una emergencia como la que tenemos hoy día en el sur. Entonces, el hecho de que haya sido nombrado el día 20 va a tener por lo menos un poquito menos de 2 meses para poder a conocer lo que son los lineamientos políticos, las formas de lo público que son totalmente distintas a lo privado. Entonces, creo que es interesante. Yo también creo que hay que darle la oportunidad de que se exprese, digamos, que se gestione, porque hoy día he visto tantas acusaciones. Porque ya de alguna manera se ha dicho que ni luna de miel va a tener. Encuentro que eso es terrible. O sea, yo encuentro que hay que dar la oportunidad para que el gobierno demuestre su capacidad de acción. Esta cosa de negarle la sal y el agua desde el comienzo es completamente impropio. Es impropio del país que queremos construir. Por ejemplo, yo hago un puro énfasis. Eh, a mí me gusta mucho el ministro Poduje, creo que usted es un tremendo alcalde para Viña del Mar. Lamentablemente no lo tuvimos acá. Bueno, él tiene una experiencia muy grande, justo le toca la emergencia, tanto de lo que pasó en nuestra región con el incendio, terminó acá, con el incendio del sur. Yo creo que la expresión de gestión que va a tener él al comienzo de este gobierno va a marcar una pauta importante. Así que estoy con esperanzas y con buenas expectativas. ¿Y usted, Espero. don Eduardo? No lo escuchamos. Sí, ahora sí, yo creo que como bien se dice por ahí, el presidente de la República, que tiene la facultad exclusiva de asignar su gabinete, ganó las elecciones, por lo tanto, de manera legítima está ejerciendo la facultad presidencial. Yo creo que la composición del gabinete no es sorpresiva. Esto ya fue lo mismo que intentó hacer Piñera en su primer gobierno, con el gabinete de los pendrives, si se acuerdan. Yo creo que, por lo menos en los ministerios políticos, hizo un esfuerzo por colocar gente con más experiencia en el Parlamento, lo cual debiera llevar a personas más preparadas para negociar en un Parlamento que va a estar muy complejo. Espero que sea así. Y en los ministerios sectoriales, alta presencia. A mí no me gusta mucho el concepto de independiente porque habla como de una suerte de vida pasada transparente, no me refiero a no transparente, me refiero a que no existiera, ¿no? Son personas con trayectoria
en los gremios empresariales, en el mundo empresarial, son empresarios, no por eso tecnócratas, yo creo que eso también es una confusión. Hay algunos empresarios, dirigentes gremiales, y yo creo que los dirigentes gremiales son figuras y actores políticos de la sociedad civil con bastante experiencia en el lobby, en la negociación, en conversar con el gobierno para la defensa de intereses específicos. Yo creo que ahí lo que importa es ver cómo se van a comportar aquellas personas que vienen de ese mundo privado y de intereses específicos, si van a poder asumir, ¿no? La voluntad general y los intereses colectivos por sobre los intereses de sus grupos de interés, pero no tengo una respuesta, no voy a decir a priori que no lo van a hacer, simplemente va a ser una cosa que hay que observar. Me llamó la atención la suerte de cuasi paridad en el gabinete. Yo pensaba que ellos no creían en esas cosas, pero parece ser que en la práctica, y lo he hecho, se produjo un intento por ser paritario. Y también el tema, yo creo que tampoco es cierto que no haya cuoteo político. Si ustedes se fijan, incluso muchos de los independientes participaron políticamente en algún partido. Entonces yo creo que está bien, es bien representativo la coalición. Solo un minuto nomás, porque me tengo que hacer cargo de varias cosas, pero un minuto nomás. Lo de Tenemos una segunda campo. vuelta, tenemos una segunda Lo vuelta. de campo es lo más preocupante para mí en este momento, ¿no? Ok, Eso sí. bien. Fernando, tu tiempo. A ver, concuerdo con todo lo que se ha mencionado, agregaría solamente que es un gabinete que claramente refleja las sensibilidades de los votantes que apoyaron a Kast. Y en ese sentido, claramente hay figuras que pueden, para algunos grupos particulares de opinión, ser un poco más fuertes. Estoy pensando particularmente el caso de Francisco Turraga en Cultura y el de la ministra de la Mujer. Pero en términos estrictos refleja la composición del voto y particularmente lo que han sido los planteamientos generales de lo que se ha presentado como un gabinete de emergencia. Ahora, Eduardo se adelantaba con algo que yo también comparto, que es el hecho de que el gabinete político es de gran tonelaje, eh, y los gabinetes técnicos son de tonelaje en sus áreas de acción. Nadie podría discutir que María Paz Arzola, uno podrá no estar de acuerdo con sus opiniones, pero es una persona que de educación sabe. Lo mismo podríamos decir de distintos cupos y cargos. Por lo tanto, tiendo a pensar que es un gabinete operativo. Ahora, más me preocupan las reacciones de algunos que lo están criticando antes de siquiera llegar a ejercer, es decir, acaban de Por ejemplo, la nombrarlo. designación de la ministra de la Mujer. A ver, es un caso en particular donde incluso ya, bueno, alguien ironizaba en otro programa que consiguió el milagro de resucitar al movimiento feminista, digamos, o sea, que ya anunció que el 8 de marzo van a marchar contra ella. Pero me gustaría recordar que el mundo evangélico es demográficamente numeroso en Chile, representa una sensibilidad grande y si se trata de ser majadero, tiendo a creer que hay más evangélicos que feministas radicales. Por lo tanto, si nos vamos a quedar en ese ámbito, veamos cuál de las dos ministras de la mujer es más representativa. Ahora, ese enfoque me parece absolutamente pobre, lamentable y más parecido a una funa de parte de grupos que no tienen claridad de lo que el Estado, la sociedad chilena quiere hoy día. Bien, Me parece Fernando, recordar más bien un patrón de actitud pre-estallido que del 2026. vamos. Quedaron fuera figuras anunciadas previamente y surgieron críticas desde el oficialismo y sectores, por cierto, de la derecha dura. El nuevo gabinete parece apostar entonces por moderación y transversalidad. ¿Esto fortalece o debilita el liderazgo político del presidente electo Don Raúl? A ver, efectivamente quedó fuera el sector que representa Johannes Kaiser, pero mi sensación es que el presidente hizo todo, el presidente electo hizo todo lo posible por incorporarlo. Y probablemente la petición que hizo Johannes Kaiser para incorporarse, la representación que pidió, excedía, digamos, lo que estaba dispuesto a ceder el presidente electo. A mí lo insinuaron los anteriores contertulios, eh, y encuentro interesante un aspecto, que este gabinete representa un poco al plebiscito del 4 de septiembre del 22, el plebiscito por el proyecto de constitución que presentó la Convención Constitucional. Y eso es bastante interesante porque rompe la lógica
del plebiscito del 88, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que Kast va a tratar de remar en esa La dirección. tesis de Altman, claro. Efectivamente, deja fuera a los libertarios, y los libertarios pueden convertirse, por ahí lo he leído, Es un y problema. creo que es una hipótesis probable, en oposición al actual gobierno. ¿Ah? Pero a la vez creo que es más probable que pase lo contrario, o sea que en determinadas circunstancias sean incorporados en el gobierno, en el gabinete. Por lo tanto, veo más probable esa posibilidad, que sean incorporados en el gabinete a futuro, más que actúen en la oposición. Pero esa lógica del gabinete, no solamente de emergencia, sino que post convención constitucional, creo yo que es muy, muy acertado. Una muy buena lectura. Muy bien, René Luez. Bueno, varias cosas, dos otras cosas más. Primero, yo encuentro que está bien que en esta primera vuelta no hayan quedado los libertarios. Además, yo creo que las razones por las cuales querían entrar, que era tener más espacio en el gobierno, yo creo que eran justamente las razones equivocadas, porque finalmente lo que determina tu pertenencia o no, no es el proyecto de gobierno, sino que finalmente los cupos que le iban a dar. Por tanto, yo creo que es positivo, creo que además se concentra hoy día un espacio de gobernabilidad mayor, y va a permitir, yo creo, por lo menos este primer periodo, una gestión más tranquila. Y creo que efectivamente los problemas de Kast van a venir más que por la izquierda, hoy día más por la derecha que por la izquierda, o por sectores de derecha, en particular por libertad. Lo segundo, yo creo que cuando yo he visto muchas críticas uno puede tener muchas diferencias con las personas, con su trayectoria, creo que eso es perfectamente legítimo. Pero cuando tú haces previamente todo un análisis para impedirle desde el día uno la sal y el agua, para no dejarlo respirar, en fin, para ponerse en su contra desde el comienzo, uno que es muy malo para Chile eso, pero además las razones que la gente critica respecto de Kast son las razones por las cuales fue electo. Es absurdo que en el fondo tú critiques las mismas razones por las cuales la gente lo eligió un casi 60%. Entonces, yo creo que ahí hay una profunda equivocación de la forma en que se encara el inicio de un nuevo gobierno. Yo creo que hay que darle su oportunidad, hay que ojalá bregar porque lo que nos han estado nunca en el mundo público estos 2 meses sea una lección muy fuerte para que cuando se asuma el 11 de marzo de verdad, eh, a- acojan o recojan los problemas más duros que tiene Chile y por los cuales el presidente Casco fue electo. Bien, Eduardo. Mira, yo estoy de acuerdo, pero el argumento tiene otra cara. A ver. Y es que eso mismo ocurrió con Boric. A Boric se le criticó por hacer lo que había prometido en campaña el primer año, ¿no? Si el gobierno de Boric no cambió hasta que se sufrió la derrota, ¿no es cierto?, del plebiscito constitucional. Ese fue el punto de inflexión, ¿no? Entonces, criticar, porque la gente no vota sabiendo todo lo que hacen las autoridades. Es más, yo no creo que ninguna mujer de este país esté de acuerdo con que se le haga un exorcismo a una persona porque según ella padece lesbianismo, muy entre comillas, ¿no? Entonces, evidentemente que esas cosas van a empezar a ocurrir. No nos olvidemos que una cosa son las ideas y otra la biografía de las personas. Cuando uno nombra a alguien, ¿no? Coloca no solamente su expertise, sino que su biografía en la mesa, ¿no? Eso es así, aquí es la que habla la gente. Pero insisto, yo no soy de la tesis, yo creo que se está inventando un debate, yo no he visto a nadie de los partidos, yo creo que hay un falso debate respecto al negar la salida al agua al gobierno, ¿ah? De hecho, ayer mismo fue la misma ministra de la Mujer, saliente, la que defendió los pergaminos de la designada por el presidente Kass para ser ministra de la Mujer. Yo creo que sería un error, debe ser mi opinión política, sería un error, ¿no? No esperar, es el cuento del lobo. Yo creo que no hay que jugar al cuento del lobo, hay que esperar que se desempeñe el gobierno, eso es lo Pero, primero, pero, pero antes que Eduardo, cualquier cosa. Eduardo, estamos comentando declaraciones que son de conocimiento público. Las hemos Sí, escuchado. claro, lo que pasa es que las declaraciones de conocimiento público no son uniformes. Yo insisto, por eso estoy diciendo, yo creo que es un error plantearse en esos términos, pero tampoco una posición oficial tomada por ninguno de los partidos, ¿ya? Hay un debate entre el PS, el Frente Amplio y el PC que yo creo que está un poco desbocado porque se está inventando una realidad que no existe. Yo sé que en parte de la política se trata de controlar relatos e inventar realidades, ¿ya?
pero hay que poner la pelota sobre el piso. Como analista trato de hacerlo, digamos, colocar la pelota al piso, para todas las cosas. Ahora, y para terminar, lo que sí me preocupa, y lo dije en el caso de Campo, y lo digo, y lo voy a usar el mismo ejemplo para el caso de los libertarios, es que el problema de todo presidente es que una vez que termina de celebrar la elección, empieza a perder poder. Una vez que termina de nombrar el gabinete, los presidentes empiezan a perder poder, y la lectura que hacen todo el mundo es que para ganar la próxima presidencial, mirando cómo se ha comportado el electorado y sobre todo el voto obligatorio, hay que ser de oposición. Entonces, el incentivo que tenía Kaiser a no entrar al gobierno era muy alto. Entonces él esperaba que lo que se le pagara en cupo, porque no me vengan a decir que no hubo cuoteo en esta designación, evidentemente que hay cuoteo, se le, se- porque lo que perdería el partido de Kaiser es la posibilidad de ser alternativa para 4 años más y sin ingresa al gobierno. Entonces es un Cierto. costo muy alto. Yo creo que estoy de acuerdo con René. Son malos cálculos, malos motivos, Perfecto. pero ahí Ok. están. Sí, Fernando, para cerrar. No, estoy de acuerdo. Y ahora, en ese sentido, también hay que acordarse que si bien es cierto, al decir de Ortega y Gasset, la misma persona, uno es uno y sus circunstancias, digamos, evidentemente uno llega con una biografía. Y eso ha ocurrido en todas las administraciones. Y en ese caso, digamos, algunos de los factores que mencionaba Eduardo, precisamente durante los primeros 6 meses del gobierno de Gabriel Boric, el problema por el que se los criticaba era que no gobernaban, porque el propio Giorgio Jackson dijo que no había que gobernar hasta que fuera aprobada la Constitución, porque, seamos sinceros, el verdadero programa era la puesta en marcha de la Constitución de la Convención 1. Ahora, dicho aquello, me parece que por lo menos hay que reconocer el hecho, en el caso de la ministra de la Mujer entrante, hay que reconocer que es una persona que representa una sensibilidad que votó por Cast, de la misma forma que en su momento Antonio Orellana también, en las antípodas perfectas, es una persona que representa una visión que también es bastante intensa. Y lo vemos precisamente en las posiciones respecto al aborto, una radicalmente a favor, la otra radicalmente en contra. Ahora, en los planos que realmente importa, no deja, a mí me llama la atención que un economista con énfasis en microeconomía como es Quirós, venga básicamente con medidas de orden operativo, más que tratar de, digamos, eh, confirmar o desmantelar el neoliberalismo o frases grandilocuentes, venga con medidas concretas, digamos. Ayer leí en la prensa que tenemos 91.000 millones de dólares parados, digamos, por permisología. Bueno, son acciones concretas en las cuales muy pronto vamos a ver cuántos pares son tres moscas y respecto a los cuales vamos a poder ser mucho más concretos respecto al éxito o no, en términos de que, bueno, veamos qué es lo que produce y qué es lo que se genera con esa situación. Bien, tiempo transcurrido entonces, dije en un comienzo, quiero hacer una pequeña corrección ya al ir cerrando este primer bloque. ¿Recuerdan ustedes? Señalé algo, dije, el conductor natural de este programa tiene nombre, ese conductor es Rodrigo Oliver Varas. Así es que le saludamos desde acá, estoy seguro que nos está viendo, así es que le hacemos así. Gracias por eso. Solamente envidiar porque debe estar o almorzando muy rico o en algún lugar espectacular. Que Así esté que muy bien, Depende, Rodrigo. depende la hora y el día en que nos esté viendo a propósito de la retransmisión del programa. Bien, luego volvemos con la tragedia forestal y la transición política a propósito. En un instante estamos de vuelta aquí en Cita Regional. Bien, ya estamos de regreso tras la pausa, como dice Rodrigo Oliver, es cortita, es breve. Así es que estamos en el segundo bloque de Cita Regional, programa de Quinta Visión Televisión, para el que agradecemos su gentil sintonía. Además, súmese, participe y discuta también, converse, nos hace muy bien. Dije que retornábamos con la tragedia forestal que ha afectado no solo al sur, porque esto lo hemos sentido en todo el territorio nacional. Hay distintas campañas en ayuda, pero esto también ha servido para ver algo inédito. Quizás se trata de esta transición política a propósito de la tragedia. Los incendios en el sur han obligado a esta coordinación entre el gobierno en ejercicio y el electo. Bueno, se activaron estas ayudas tempranas y un discurso de unidad nacional. ¿Esta crisis puede transformarse en una oportunidad real de cooperación política o es solo una tregua circunstancial, don Raúl?
Yo creo que es una tregua circunstancial, ¿eh? Primero, uno tiene que lamentar, por supuesto, lo que ocurrió en el Maule, en el Biobío y parte de la Araucanía. Hasta el momento llevan contabilizadas, me ha llamado la atención, poco más de 2.000 viviendas. Yo creo que van a ser bastante más que eso. En el incendio en Viña tuvimos 4.000. Creo que el gesto de unidad que han mostrado el presidente Boric con el presidente electo José Antonio Kast es altamente positivo. No alcanzó a darse el 2010 entre el gobierno de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero claro, faltaba mucho menos tiempo, ¿ah? Aquí creo que los lapsos jugaban a favor de este entendimiento. Como señal súper positiva. Yo creo que no hay muchos países, menos en Latinoamérica, donde se produzcan estos hechos. Y además va a ayudar a que los equipos del futuro presidente, y varios lo han manifestado, tengan una especie de entrenamiento en serio desde mucho antes. A mí me da mucha tranquilidad que el futuro ministro de Vivienda vaya a ser Poduje. Iván Poduje, creo yo, está hecho para este tipo de circunstancias. Puede Exacto. que tenga un carácter dificilísimo, muy difícil, pero en la respuesta a catástrofes como la que recientemente hubo con estos incendios forestales en el sur, los incendios de Viña, creo yo que es la persona adecuada. Y eso a mí me da mucha esperanza respecto de lo que pasó en Viña, o sea, no solamente respecto de lo que ocurrió en el sur. Mi sensación es que el ritmo, la velocidad que va a imprimir para recuperar la reconstrucción en Viña y Quilpué, en el incendio de Viña y Quilpué, va a ser muchísimo más alta que la que hemos tenido con el gobierno que se va el 10 de marzo. Ese es su último día de... Muy bien. Bueno, también me sumo, por supuesto, al dolor que provoca las muertes, la destrucción de viviendas, las hectáreas quemadas, en Lo fin, en el vimos en sur carne creo que propia. es dramático, es dramático. Así que me sumo a todos esos sentimientos. Lo segundo, por supuesto que todos los gestos republicanos son muy importantes. La llamada telefónica del presidente cuando gana un contendor, las tres reuniones que han tenido ya los dos presidentes, la visita del presidente al día siguiente, las reuniones ahora tras la emergencia, yo creo que son muy importantes porque reflejan una forma de ver yo diría, la vida republicana que nos distingue de muchos países del mundo y que, como decía Raúl, por supuesto, de Latinoamérica. Así que eso está perfecto y además la sensación de unidad nacional frente a las emergencias también es algo muy propio de Chile por la cantidad que hemos tenido y por la gravedad de las mismas. Ahora bien, respecto, yo creo que a lo que viene yo comparto, creo que este gobierno, lo dijo un analista hace unos días atrás, esta idea teórica de ser un gobierno de emergencia finalmente se transforma en una idea muy concreta, porque parte efectivamente con una emergencia brutal como es la del sur. Entonces, yo creo que los tres temas que ha planteado el gobierno, que son el el crecimiento económico, la migración, seguridad, ahora se establece como cuarto tema la emergencia última. Y ahí creo que sí, creo que ahí puede mostrar en estos 3 meses que vienen, porque hay dos momentos importantes, los 90 días, que son los de emergencia, o los de, digamos, de acción más inmediata, y los 180 días, que es donde dicen que se acaba la luna de miel en todo gobierno. Tiene 90 y 180 días para mostrar un cambio importante. Y creo que en ese sentido, la presencia del ministro Boduje eh, en esta emergencia particular es muy importante porque le va a dar una condición de rapidez y de eficiencia a la gestión del incendio de la tragedia muy importante. Eduardo, Sí, mira, yo tengo un solo matiz con elementos de cultura política como el veranito de San Juan o la luna de miel de los gobiernos. Yo creo que desde que se cambió el periodo presidencial a 4 años y Ujú. eso se empezó a Estoy de acuerdo. vivir en la gestión, resultó demasiado dramático lo importante del primer año de gobierno con la ejecución del presupuesto anterior, y por lo tanto se adelantó el debate político, ¿no? Eh, yo creo que hoy día, por ejemplo, el tema del nombramiento del gabinete
se vuelve importante, más allá del derecho jurídico, legal, político y moral que tiene el presidente de nombrar a quien desee, porque ese es el sistema político que tenemos y el sistema que estamos todos de acuerdo, ¿no? Todos votamos en este sistema político, pero aceptamos las reglas, así son. Evidentemente que a uno le preocupa que el ministro de Hacienda esté ligado a casos de colusión. Evidentemente que a uno le preocupa que la ministra de la Mujer haya hecho exorcismo. Evidentemente que a uno le preocupa que la ministra de Deportes tenga antecedentes por doping. Pero las personas no se agotan en esos episodios, son otras cosas también, Mm. ¿no? Y por eso que es importante mirar el contexto. Pero respecto de la emergencia, aquí sí creo que tenemos un aprendizaje que hacer y creo que nadie lo hace. Eh, yo creo que hay dos cosas urgentes, y lo hemos dicho en este mismo programa otras veces, no tendríamos por qué no decirlo ahora, ¿no? El Ministerio de Vivienda no es un ministerio de reconstrucción, no tiene capacidad, no tiene instrumentos legales. Yo creo que, si se dan cuenta, en los últimos 7 años, si es que no más, estoy contando 7, han ocurrido emergencias grandes, desde el incendio de Valparaíso, pasando por terremotos, pasando por incendios más grandes todavía, cada vez más grandes los incendios, en el periodo de transición intergubernamental. Creo que el área de emergencia en verano, en un país que con el cambio climático, aunque algunos no crean en él, está aumentando la densidad y la magnitud de las emergencias forestales y de los incendios, ¿ah? Deberíamos tener una forma de abordar intergubernamentalmente entre gobiernos, en los traspasos de gobierno, el tema de emergencia. Pero lo otro, ni Poduje, ni ningún, con estos volúmenes de magnitud de emergencia, yo insisto, Chile necesita un servicio especializado en, primero, la gestión de la emergencia, pero después la reconstrucción. El Ministerio de Vivienda está diseñado para soluciones de vivienda regular, no para emergencias. Gracias, don Eduardo. Fernando. Complementando lo que plantea Eduardo, varios países tienen órganos de esas características. El caso más concreto es la UME española. Pero el punto central de eso es que, al contrario de del Senapred de acá en Chile, esos son órganos de funcionamiento 24/7 que en general operan como estados mayores, es decir, con una orgánica semimilitar de organización y coordinación para el manejo de la catástrofe, es decir, tienen poder, algo que ha resultado difícil de entregar en Chile. La conversión de la ONEMI en Senapred precisamente buscaba proveer esa capacidad, eh, y no se consiguió, porque ahora ya no es solamente que hay un intendente, sino que ahora hay un gobernador y un delegado que no quieren ceder atribuciones y poder, generando un problema estructural de manejo de la situación. En ese sentido, estando de acuerdo en que el Ministerio de Vivienda no tiene ni las atribuciones ni las herramientas, probablemente va a ser el órgano más práctico al cual podamos entregarle esas capacidades en atención a las particularidades de la estructura institucional chilena. Y estoy plenamente de acuerdo con que Iván Poduje tiene la energía y el conocimiento para poder impulsar un proceso de este estilo. Alguien que lo conoce bien me decía que eh, Poduje se pone pesado cuando no tiene nada que hacer, digamos, o es decir, hay que mantenerlo ocupado. Y bueno, Chile es el país apropiado para tener ocupado a una persona de esas Como- características. Ahora, Y en, dicho y en aquello, vivienda mayormente, pues en vivienda y mayormente. en vivienda mayormente, la única otra alternativa habría sido obras públicas, y ahí está, pero no es ingeniero. Ahora, dentro de esto tenemos que recordar también que, y estando de acuerdo con el tema de que las lunas de miel murieron con los gobiernos de 4 años, pero yo insistiría en agregar el hecho que también murieron por las redes sociales. Cuando la política se hacía a paso de periódico, es decir, de mañana en mañana, había tiempo para negociar, para manejar y para estructurar. La información se difundía menos. Hoy día, cualquier persona tiene acceso, bueno, hay redes sociales que han sido destruidas derechamente, son verdaderos resumideros porque simple y sencillamente son depósitos de odio. Pero en términos estrictos, nombres, calificaciones, arqueología tuitera, todo eso implica que el mero concepto de primavera ya no existe y los gobiernos tienen que entrar corriendo. Vamos, seguimos. La última pregunta, luego, como es habitual en el programa, el minuto final, ¿no es cierto? Ha habido de todo, también conflictos estructurales, medio ambiente y seguridad. Pueden referirse al que quieran. El proyecto del megapuerto enfrenta trabas judiciales por la delimitación de una humedal. Mientras que en el Congreso se busca derogar
la legítima defensa privilegiada de la ley Naim Retamal. Pregunta entonces, ¿el quiebre marca el fin de una oposición unida y el nacimiento de dos proyectos distintos de la centroizquierda frente a la derecha? Don Raúl. Bueno, yo espero que tengamos una oposición, o sea, dos oposiciones de izquierda. A mí me parece que la postura en la que está el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, que hoy día leía que tiene una cantidad de facciones enorme, desbordar lo posible, de cordillera a mar, crear para creer, uno creo que debiera haber sido al revés el nombre de esa Autológico. sección. Primero cree para crear. Perdón, recordemos que el Partido Socialista convocó a reunión dejando fuera al Hoy Frente día, Amplio y al PC. Sí, sí. hoy día, Fuerza y Esperanza, Izquierda el en viernes. Tono, Tercerista, esas son facciones nada más del Frente Amplio. Pero yo espero que el Partido Socialista, junto con el PPD, junto con el Partido Radical, los liberales, hagan una oposición más constructiva, como la que hizo Chile Vamos en el último gobierno. Respecto del Frente Amplio, ojalá parte de estas facciones se unieran también a ese tipo de oposición. En el caso del Partido Comunista lo veo prácticamente imposible. Ellos han anunciado en todos los tonos que van a tener una oposición resuelta, decidida, y de hecho su candidata presidencial me da la impresión que va a terminar dejando el Partido Comunista. Y en cuanto al megapuerto que lo nombraste por ahí de pasada, son más de 6.000 las observaciones que ha tenido el proyecto de megapuerto de San San Antonio. Antonio. Una cosa increíble, es una especie eh, de no querer tener una mejor infraestructura portuaria. Pero es un tema que da para largo porque hay una postura que estuve leyendo bien interesante, voy a tratar de terminar con esto, que señala que lo que hay que hacer más que crecer determinados puertos que han sido seleccionados, Valparaíso y San Antonio, es hacer crecer los puertos donde está la industria productiva. O sea, los que están en Antofagasta, el que está en Concepción, no necesariamente aumentar demasiado la infraestructura portuaria, sino que aprovecharla de mejor manera. Otro día podemos hablar de eso, que es bien Vías de interesante la comunicación. postura de Óscar Asbun, que es gerente general de la Sudamericana. René. Sí, vamos por el último punto. Yo sí creo que efectivamente esta idea de que se fortalecer lo que tenemos efectivamente existe porque todavía son puertos que están, no según este estudio que plantea Raúl, en un 100% operativos. Siempre tiene una capacidad ociosa que hay que llenar. Pero el puerto de San Antonio sigue siendo una necesidad absoluta para Chile, porque no estamos compitiendo solamente en, digamos, para la carga que llega a Chile, sino que la carga que además desde Chile se distribuye hacia, por ejemplo, hacia el Asia. El puerto de Chancay es un puerto que ya está construido, que está funcionando, que baja, entiendo que en 12 días la demora en llegar desde la mercancía desde Sudamérica hacia China. Y eso es un problema gravísimo, porque significa mucho empleo, significa mucha carga que va a parar o que se va a administrar en Chancay y desde ahí se va a distribuir. Porque no se piense que Chancay es un puerto solamente para la carga que se produce en Perú. Es un puerto que va a consolidar carga de distintos países del Cono Sur. Y por tanto, para Chile es un peligro, efectivamente. Así que tengamos 7 años de demora en construir este puerto, este hub que era el puerto de San Antonio, tremendamente relevante. Desde que la presidenta Bachelet lo anunció, han pasado 7 años. No se ha avanzado muy poco, porque tiene miles y miles y miles de observaciones. Eso mira, es tan grave. Yo creo que en Perú tienen todo claro, ¿ah? En Perú pueden cambiar los presidentes, lo han cambiado cada 3 meses, pero en Perú la parte económica la tienen clara y van construyendo y construyendo, y su único objetivo es ganarle a Chile en todos los ámbitos. Así que yo creo que lo de San Antonio sigue siendo, a mi juicio, una cosa gravísima. Ojalá nos pongamos las pilas y podamos tener un puerto pronto.
Así que como creo que ocupé el tiempo en esto, eh, quizás más 30, adelante podré 30 tomar. segundos, 30 segundos si puede resumir a propósito de lo que le quedó ahí pendiente. Yo creo que en Chile nunca ha habido una izquierda, hay dos izquierdas distintas y creo que lo que está pasando hoy día va a permitir por fin que estas izquierdas se expresen. Y yo planteo que esta es la oportunidad para que un gran centro político que está hoy día desdibujado completamente tenga la oportunidad de reconstituirse. Perfecto. Eduardo, Yo quiero insistir, ¿ah? Yo creo que todos los procesos de oposición, o todos los grupos parlamentarios y los grupos políticos de partidos que pasan del gobierno a la oposición, pasan por procesos de redefinición. ¿Ya? Y no veo cuál es la gravedad de aquello, ¿no? Porque si no, tendríamos que haber dicho lo mismo lo que le pasó a la derecha en los últimos 8 años, ¿no? Es bien relevante. O sea, la derecha perdió parte de su votación con el partido de la gente. René está haciendo un llamado espiritual y metafísico a la reconstrucción del centro político. Resulta que mientras algunos se lo piden al cielo, otros lo están construyendo en la calle como el partido de la gente. Y en el caso de la derecha, oiga, perdóneme, la derecha se quebró en dos. Si la imagen de la celebración del triunfo de Tres. Kast, claro, en tres, perdón, pero iba a ser el punto de la celebración el día de la victoria de Kast. Habían dos actos paralelos Exacto. distintos, uno oficial y uno no oficial, uno desde las redes sociales y otro desde la institucionalidad. Y eran equivalentes en número de gente. A ver, si uno se hiciera la pregunta, ¿no es acaso no ha sido complicado para la derecha en la oposición tener que convivir con culturas políticas nuevas? Porque a mí no me van a convencer que Raúl Cel es lo mismo que el Partido Social Cristiano. Yo lo conozco a Raúl. Tú hablaste de estatura, ¿no? Yo sé de su vocación democrática, la de don Raúl Celi, para usar tus términos. No tengo la misma opinión de algunos sectores del Partido Social Cristiano. Entonces, no va a ser tan fácil. Y ojo, no lo digo con alegría. Yo creo que el sistema político chileno está fragmentado y eso no es bueno. ¿Ya? tengo que Pero, cerrar. pero paremos de mirar la paja en el ojo ajeno cuando era un problema del sistema. ¿No? Eso. Ok, un término bíblico el que acabo de usar, ¿ah? Mire, ¿ah? Eduardo, perdón, Yo digo, fui bien formado, Fernando. Ah, muy Carlito. bien, lo felicito. Fernando, Otra cosa es que lo haya abandonado después. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. o que lo hayan No, sacado. No, perdón. claro, sobre el tema portuario, un elemento fundamental de los puertos son las vías de comunicaciones y tener efectivamente algo que vender. El gran problema que está enfrentando Chancay hoy día es que si bien es cierto, es un statement chino de posicionamiento y presencia en Sudamérica, tiene el enorme problema de los corredores bioceánicos sobre los Andes, que lo vuelven tremendamente complejo. En ese sentido, irónicamente, los puertos, el hub de puertos chileno del Norte Grande se encuentra en mejores condiciones. Pensemos en la esquema ternario Antofagasta, Iquique, Mejillones, digamos, se encontraría en una buena posición de ser competencia. Pero a nivel de zona central, el tema crítico y la enorme oportunidad que se nos abre es el tema de la salida al Pacífico de los productos mineros producidos en la Argentina, en la Argentina central. La aparición de yacimientos de cobre y distintos metales en la contraescarpa de la cordillera, en la contraescarpa del este de la cordillera, naturalmente la única forma que tienen de ser viables en términos de explotación es sacándolos a través de puertos a menos de 200 kilómetros en Chile, en lugar de puertos alrededor de 1000 kilómetros de distancia por el Atlántico, con todas las restricciones de acceso que tiene Argentina hoy día. Y esto, por favor, más allá de mi ley, un proyecto minero se piensa 20, 50 años plazo. En Fernando, esa situación, tengo que sí, ir perdón. cortando porque me queda el minuto y estamos muy sobre la hora. Perfecto, no, redondeo la idea. No es solamente puertos, son las redes de comunicaciones viales y ferroviarias, no solamente para sacar containers, sino que también para sacar graneles. Es crítico comenzar a pensar sistémicamente el tema de los Gracias. puertos, no solamente de manera coyuntural. Gracias, Fernando, disculpa. Minuto Por favor. final, don Raúl. Bueno, es más bien una aspiración la que yo voy a señalar, que es que esta unidad que han manifestado el presidente Boric con el presidente Kast se mantenga en el futuro con los proyectos de ley que se presenten en un Congreso donde el gobierno no va a tener mayoría.
Entonces, creo yo que ese espíritu que ha habido a propósito de esta tragedia, ojalá se permanezca en el tiempo una vez que asuma el presidente Kast. Muy bien. René, En la misma línea, yo creo que siguiendo lo mal evaluado que ha estado estos años, todos estos años nuestro Parlamento, por la calidad de sus decisiones, por la dificultad de llegar a acuerdos. Yo espero que esta emergencia que ha ocurrido recién, lo que pasó recién en nuestra región, y en fin, los problemas que tiene Chile en seguridad, nos permitan un espacio de entendimiento, de acuerdo. Chile es un país que tiene tantas potencialidades que si nos unimos, si ponemos temas en común, donde todos podemos finalmente estar de acuerdo, le va a hacer bien al país. Y creo que hacer un llamado a este nuevo Parlamento, a este nuevo gobierno, a que nos pongamos las pilas para fortalecer justamente esa unidad de objetivos que tanta falta nos hace. gracias, René. Eduardo, Ujú. consumió 20 segundos ya. Sí, perdón, es que justo alguien tuvo la mala ocurrencia de llamarme por teléfono Bien, y me cortó la conexión. 40 No, segundos no, perdidos. yo No, súper simple, no sé, yo sé que tranquilo, Carlos, sí, lo sé. El punto es el siguiente, yo creo que insisten aquí con el teléfono, que no sé por qué me suena en el computador el teléfono. Oye, muy corto, yo creo que este es un tema que no, el desarrollo de Chile depende de que no andemos bandeando, ¿ah? Yo, por Sí. ejemplo, también vi las 6.000 observaciones, vi el informe, no he logrado revisar las 6.000, pero estoy revisando las observaciones del puerto. Que tenga observaciones es porque la gente opina, porque la gente tiene preocupaciones, sobre todo cuando un proyecto portuario va a la gente que vive ahí le trae más costo hoy día que oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo no puede ser a costa de la gente. Eso sería un error garrafal. Y a veces yo creo que detrás del discurso de la permisología, lo que hay en realidad es una demanda de facitología. ¿Ah? Y eso puede traer costos, porque los costos escondidos los pagan todos. Los pagamos en el sistema de salud, los pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok. yo sería un poco más cuidadoso para tener un desarrollo bien sustentado. Último Ujú. minuto para Fernando Wilson. Sí, solo matizar lo que plantea Eduardo en términos de que muchas veces los que están opinando no es la comunidad, sino que son ONGs que han convertido la oposición a proyectos de desarrollo material como un objetivo ideológico. Me gustaría ver, porque de esas 6.000, mucho me temo que 5.950 deben ser de 3, 4 ONG que se oponen por principio. Recordemos las declaraciones lamentables de Greenpeace, del gerente de Greenpeace en el Congreso, que él tenía financiamiento para retrasar cualquier proyecto durante 5 años, digamos, y se ufanaba de ello. Por lo tanto, matizaría ese punto. Y lo otro, felicitar por el hecho que la calle Valparaíso está sin vendedores ambulantes, aunque mucho me temo que se fueron a San Martín, pero me parece que de la misma forma que he criticado, también es justo reconocer lo que se ha hecho y realmente es un placer caminar por la calle Valparaíso Van y y poder vuelven, hacerlo hace ¿ah? algunas Van y horas atrás. vuelven, van y vuelven, o van y Pero vienen. por lo menos hoy día no Hoy, estaban sí, y quería hoy día. O, reconocerlo. o cuando usted dice Sí. eso, hoy es viernes, a propósito del programa y su transmisión. Agradecer a Raúl Celis, René Luez, Eduardo Muñoz y a Fernando Wilson haber acompañado en esta edición de Cita Regional. Y a ustedes también, por cierto, por habernos escuchado, por la paciencia, por la tolerancia. Gracias. La próxima semana se encuentran con el conductor natural del programa, Por favor. Rodrigo Oliver Vara. También nos despedimos. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.